Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con las temáticas. Recuerden que estamos en la unidad 1, la célula, ADA número 2. Vamos con el tema número 4, la reproducción celular. Por lo tanto, el objetivo de la siguiente clase es conocer los principales mecanismos para la reproducción de nuestras células, así como sus principales etapas, y relacionarlo con patologías como el cáncer. Para ello es muy importante que comencemos hablando de lo que es el ciclo celular. Así como todos los seres vivos tenemos un ciclo de vida, pues nuestras células van a presentar igual un ciclo. Y este ciclo lo vamos a dividir en tres fases. Una interfase, que vemos aquí representado por el color azul, en donde se van a llevar a cabo actividades del mantenimiento celular, muy importante. Una fase M, en la cual vamos a tener los procesos de mitosis, si se trata de células somáticas, o meiosis, si se trata del proceso que origina las células gaméticas o sexuales. Lo representamos aquí con el color verde. Y después, una tercera fase llamada citocinesis, que representa la división del citoplasma. Podemos observar que el mayor tiempo en la vida de una célula es abarcado por la interfase. Esta interfase, a su vez, la dividimos en tres etapas. La etapa G1, la etapa S y la etapa G2. ¿Qué es lo que ocurre en cada una? En la etapa o fase G1, aquí la célula va a aumentar su tamaño, duplica su tamaño. Va a aumentar el número de organelos, así como de biomoléculas. Es una fase prácticamente de crecimiento. Posteriormente, la célula entra en una fase llamada fase S, una fase de replicación. Aquí la célula va a replicar o duplicar su material genético, es decir, el ADN, así como proteínas asociadas. Y posterior tenemos la fase G2, una fase de preparación. ¿Para qué se prepara aquí la célula? Se va a preparar para su división. En esta fase, los cromosomas empiezan a condensarse. Claro que se va a hacer este proceso más evidente en la etapa de división, en la mitosis. Es una fase entonces la G2 preparativa. G1, S, G2. Sin embargo, existen también ciertas células que no duplican su material genético y que no van a dividirse una vez que alcanzan cierta madurez. Estas células pueden entrar en una fase latente que vamos a denominar fase G0. Es decir, de la etapa G1, en lugar de continuar una fase S de replicación, va a pasar a una fase de latencia o G0. Ejemplo de células que entran en esta fase son las neuronas, células del sistema nervioso. Es por eso que han escuchado alguna vez que tenemos un número definido de neuronas y cuando perdemos neuronas, estas no pueden recuperarse o reproducirse porque están en una fase quiescente, ¿sí? Una fase de latencia. Entonces, terminando todas estas etapas que involucran a la interfase, comienza la etapa de división, la fase M. Antes de entrar a profundidad en la fase de división, es importante recordar ciertos conceptos básicos relacionados a la división celular. Para empezar, ¿qué es cromatina? La cromatina va a ser la sustancia fundamental del núcleo celular. Esta cromatina está representada por un conjunto de material genético y proteína.
es la sustancia del núcleo fundamental y está formado por material genético y proteína. ¿De acuerdo? Eso es la cromatina. Esa cromatina se asemeja a una red que está descondensada. Tenemos los cromosomas. Los cromosomas van a ser pequeños cuerpos a manera de bastón en los cuales la cromatina se va a organizar. Durante el proceso de división celular, en cierto momento, esos cromosomas van a ser compactos. La cromatina se va a condensar y va a formar estas estructuras. Básicamente se puede decir que es entonces cromatina compacta. Está formado entonces de material genético y proteína. ¿Cuáles son las partes básicas de un cromosoma? Vamos a utilizar un cromosoma estándar, ¿de acuerdo? Porque hay varios tipos de cromosomas, pero no vamos a profundizar en ello. Los cromosomas van a tener un brazo corto, un brazo largo. El brazo corto lo denominamos P y el brazo largo, brazo Q. Aquí en la parte central vamos a tener una región denominada centrómero. Centrómero. Si nosotros trazamos un eje, aquí vertical, que pase por el centrómero, vamos a dividir en dos a nuestro cromosoma, una parte izquierda y una parte derecha. Estas partes son llamadas cromátides o cromátidas, y se dice que son cromátides hermanas. ¿Por qué se dice eso? Porque son genéticamente idénticas. Eso quiere decir que la información genética que está de un lado es la misma información genética que está del otro lado. ¿Por qué tenemos la misma información genética en las cromátides? Esto lo van a entender cuando hablemos de la división celular, al momento en que las cromátides se separan y la información parte se va a un polo y parte se va al otro polo de la célula, para que sea una distribución equitativa. Entonces tenemos cromátides hermanas, ¿sí? Son idénticas genéticamente hablando. Y en los extremos del cromosoma vamos a tener unas pequeñas regiones llamadas telómeros. Estos telómeros se relacionan con procesos de división celular y con el envejecimiento. Una de las causas del envejecimiento es que estos telómeros se van haciendo más cortos conforme pasa el tiempo. Ya habíamos mencionado que el envejecimiento lo controlan ciertos factores, el estrés, los radicales libres que oxidan a la célula, disminución de la hormona del crecimiento, pero también estos telómeros, conforme van pasando las divisiones y los años, se van haciendo más pequeños. Y lo relacionamos entonces también con el envejecimiento. Estas son las partes básicas. Les encargo que lean sobre tipos de cromosomas. Luego tenemos célula haploide y célula diploide. ¿Cuál es la diferencia? Una célula se va a llamar haploide cuando presente un solo juego de cromosomas o el número o la mitad del número normal de su especie. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, el ser humano se sabe que presenta 46 cromosomas en su estado diploide. Su especie, entonces, tiene 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas tendría una célula haploide? Va a tener 23 cromosomas. ¿De acuerdo? Y esas células haploides son nuestros gametos, óvulos y espermatozoides. Y la célula diploide va a ser aquella célula que posee dos series de cromosomas o el número normal de los cromosomas de su especie. Es decir, en el caso del ser humano, una célula diploide tendrá 46 cromosomas. ¿De acuerdo? El número de cromosomas varía dependiendo de la especie. Claro que nosotros nos vamos a estar enfocando sobre todo en el ser humano. ¿De acuerdo?
Espero que quede claro esto. Haploide lo representamos con N y diploide con 2N. Humano, 46 cromosomas. Es su estado diploide. Y su estado haploide, que va a estar presente en las células sexuales o gaméticas, van a tener 23 cromosomas. Entonces, estos gametos, estas células germinativas, estas células sexuales, son la representación del estadio haploide de los organismos multicelulares. Y estas células se van a originar por el proceso de meiosis. ¿De acuerdo? Los gametos se originan por meiosis. Muy bien. Estos son conceptos básicos. Ahora sí vamos a hablar de división celular. Recuerden, tenemos ciclo celular. Esto comienza con interfase que se divide en 3 etapas. Fase G1, fase S, fase G2. Ok, ahora vamos a la fase M. Si se trata de una célula somática, es decir, una célula de nuestro cuerpo, que van a ser la gran mayoría, el proceso va a ser mitosis. Si el proceso origina una célula sexual o una célula haploide, este se va a denominar meiosis. ¿De acuerdo? Entonces, la mitosis es un proceso de división en el cual se originan dos células con la misma información genética. ¿De acuerdo? Son clones. La misma información. Mientras que la meiosis va a ser un proceso de división en la cual una célula haploide va a originar 4 células. Una célula diploide, perdón, va a originar 4 células haploides. Es decir, nos va a permitir originar gametos. Y una diferencia radical es que en la meiosis vamos a tener recombinación genética. Va a haber combinación de genes. En la mitosis son idénticas, mientras que en la meiosis hay una combinación. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a hablar de la mitosis. Suponiendo entonces que tenemos una célula somática. La mitosis se divide en 4 etapas o 4 fases. Hay que aprenderlas en orden. Profase, metafase, anafase y telofase. Repito, profase, metafase, anafase y telofase. La primera, la profase. Hay que aprendernos los eventos principales. La cromatina se condensa. Recuerden, la cromatina, la sustancia fundamental del núcleo, se va a condensar, permitiendo formar los cromosomas, esos cuerpos a manera de bastón. Los centriolos se duplican. Recuerden que los centriolos son organelos cilíndricos formados por microtúbulos y que van a participar en el proceso de división. Los centriolos se van a duplicar y se van hacia los polos de la célula. La membrana nuclear, es decir, la membrana que recubre al núcleo, no la plasmática, la nuclear, ¿sí? Así como el nucleolo desaparecen, se desintegran, ¿de acuerdo? Entonces, en la profase condensamos la cromatina, se forman los cromosomas, los centriolos se duplican y van a los polos, y la membrana nuclear y nucleolo se van a desintegrar, ¿de acuerdo? Estos son los eventos principales que ocurren durante la profase.